a nuestra sesión de seminarios de esta semana. Primero quiero agradecerle su presencia y su puntualidad y vamos a empezar con nuestro primer invitado. En esta ocasión también es del doctorado en conservación en patrimonio paisajístico. Entonces, agradezco a Itaid por aceptar la invitación y le cedo la palabra para que nos presente su tema. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Buenos días tengan todos ustedes. A ver, ¿dónde no hay hueco? Aquí no hay hueco. Bueno, como bien decía el maestro Luis Daniel, yo soy alumno del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico y mi tema de tesis, el que les voy a platicar de manera resumida el día de hoy, se llama Contribución del sistema de carbonatos a los cambios en el paisaje marino del Pacífico tropical mexicano. Ya me conocen, soy Itaid de la Cruz. Mis directoras, la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión, la doctora Cecilia Chapavalcorta de la Universidad del Mar en Oaxaca, y mi comité tutorial, el resto está conformado por la doctora Diana Escobedo, el doctor Pedro Gutiérrez Yurrita y el doctor Aurelien Polmier del Instituto Legos en Toulouse, Francia. Partamos de lo general. Los mares se caracterizan, así a muy grandes rasgos, por su profundidad, salinidad, temperatura y profundidad de la zona eufótica. Es el movimiento del agua el que modifica las características de los componentes físicos, químicos y biológicos. Además, definen las propiedades en los sistemas marinos. Recordemos que, a diferencia de un vaso de agua, que está estático, los océanos son muy dinámicos. Entonces, estas características que los definen, dependiendo del movimiento, estos procesos físicos que son de nuestro interés, como las urgencias costeras, los remolinos ciclónicos, anticiclónicos y las advecciones horizontales, van a modificar estas características y se ejemplifica, con esta imagen que tenemos arriba, que es un tanto, ¿se movió? Ok. Es más como una imagen satelital, concepto artístico, con el que se puede ver, con ayuda de la clorofila, los remolinos y los frentes. Entonces, cuando tenemos surgencias, normalmente son advecciones. Cuando tenemos remolinos ciclónicos, tenemos bombeo positivo. En los remolinos anticiclónicos, bombeo negativo. Y la advección horizontal es más que nada los procesos de mezcla. Pero antes de explicarlos de una mejor manera, vamos a hablar de los llamados perfiles típicos en la columna de agua. Si ustedes se paran al mar, bueno, pues van a ver bien bonito, ¿no? El mar, las olas, el color. Si ustedes miden la temperatura en ese momento, con lo que tengan un termómetro a la mano, puede tener que les gusta 25 o 30 grados si estamos aquí en el Golfo de California. Sin embargo, cuando toman equipos más especializados y empiezan a medir este tipo de variables, van a notar cómo en los primeros metros se mantiene estable, pero luego hay un descenso muy drástico en la temperatura. Yo no sé bucear, pero la gente que sabe bucear o que sabe hacer apneas, dicen que se da cuenta. Cuando están en estos lugares con aguas muy oligotrópicas, muy cristalinas, que se sumergen, sienten este cambio en la temperatura. A este cambio drástico se le conoce como termoclina, pero esta termoclina o estas llamadas clinas no se queda solo en la temperatura. También tenemos la llamada nutriclina, que es, digamos, lo mismo pero en espejo. Tenemos valores bajos de nutrientes en la superficie que luego incrementan, y tenemos la llamada pignoclina, que hace referencia a la clorofila. La clorofila suele ser baja en la superficie, aumenta a unos metros de la columna de agua y luego vuelve a disminuir esos valores. Y cuando hablamos de la zona eufótica, hablamos de a qué profundidad permea la luz. Cuando se define la zona eufótica, se habla de la profundidad de la columna de agua donde llega el 1% de la luz o de la irradiancia ascendente. Entonces, ahora hablando de los procesos físicos, bueno, les digo, al menos en el hemisferio norte hablamos de un remolino ciclónico, aquel que tiene un giro en dirección contraria a las manecillas del reloj, lo cual favorece zonas de divergencia que estas llamadas clinas que les platicaba hace un momento, si la profundidad estaba, no sé, a 25, 30 metros, esto llega a los 15 metros, 10 metros, va a depender de la intensidad del proceso. En cambio, cuando tenemos los llamados remolinos anticiclónicos, que tienen un giro en favor a la manecilla del reloj, tenemos lo contrario. Hay una zona de convergencia que tenemos un alto nivel del mar y estas llamadas clinas se hunden. Si la termoclina la teníamos a 15 metros, ahora la vamos a tener a 50. Bueno, ¿qué pasa con los ciclones? Esta parte está muy interesante porque la vamos a abordar un poquito en los resultados. Bueno, los ciclones, también llamados ciclones tropicales, huracanes o tifones, también fomentan estos tipos de remolinos ciclónicos y por donde van pasando, imagínense que va haciendo una fertilización natural. Les digo, después vamos a ahondar en esto.
Ahora, las urgencias, ¿cómo se dan las urgencias? De una manera muy breve, cuando tenemos vientos sostenidos paralelos a la costa en dirección al Ecuador, este roce que va haciendo el viento va a empezar a hacer una fricción que va a transmitir un movimiento, pero este movimiento no va a ir en la dirección del viento. Tenemos algo llamado espiral de Ekman, que va a producir que esta fuerza se transfiera a 45 grados en dirección de la costa, lo que va a permitir las llamadas surgencias costeras, o en algunos lugares le llaman también abordamientos. Bueno, también tenemos otro tipo de eventos de mayor escala, esos que les platico ahorita son procesos de mesoscala, como el Niño Oscilación del Sur, o llamado ENSO o ENOS en español. Cuando tenemos este tipo de eventos, bueno, las condiciones en el Ecuador, tenemos los llamados vientos alisios que soplan de este a oeste, siempre han estado ahí, y promueven que las masas de agua que tenemos en la costa americana se vayan hacia la costa asiática, lo que hace que las temperaturas del mar y las climas sean, bueno, en el caso de la temperatura sea menor en referencia a la zona asiática y la termoclina esté más somera en relación a la costa asiática, pero cuando tenemos un evento El Niño, estos vientos reducen su intensidad o inclusive cambian de dirección, lo que hace que si tenemos un desnivel, imagínense como si estuviera nivelándose. Entonces la temperatura aumenta en la zona de la parte americana, por eso se habla que cuando hay eventos El Niño tenemos mayor incidencia de huracanes, pero también todas estas climas se hunden. Y lo contrario pasa en un evento La Niña. Los vientos alisios aumentan su intensidad, mueven estas masas de agua de la costa americana a las costas asiáticas, la termoclina y las demás climas están más cerca de la superficie y tenemos procesos de fertilización naturales. De hecho, estos eventos, la primera vez que se registraron, y el por qué se le llamó en El Niño fue porque los pescadores peruanos lo notaron. Ellos lo notaron cerca de las fechas de diciembre, si no estoy mal, bueno, al menos eso cuenta la bibliografía o la historia, y por eso le pusieron El Niño, porque lo relacionaban con el niño Jesús, como si fuera algo milagroso. Pero bueno, más que nada esa es la cuestión del nombre. Ah, perdón, me faltó explicar algo muy rápido. ¿Cuándo tenemos un niño? ¿Cuándo tenemos una niña? Cuando la desviación estándar de las temperaturas aumentan en 0.5 grados conforme a la anomalía para el niño, o disminuyen 0.5 grados conforme a la anomalía para la niña. Y si vemos los registros desde el 2011 a la fecha, tuvimos eventos La Niña en 2011-2012, un gran evento El Niño en 2015-2016, del cual habló mi compañero Josué hace unas semanas, y sobre todo un prolongado evento La Niña del 2020 finales hasta inicios del 2023. Eso es en cuanto a las partes físicas, pero si hablamos de la parte química, específicamente de la química de carbonatos, tenemos que debido a su relación con la acidez del agua de mar y porque se considera un regulador del ciclo del carbono, un componente importante en los estudios de oceanografía química es el sistema de carbonatos. Vamos a resumirlo a grandes rasgos. Tenemos CO2 en la atmósfera en forma de gas. Cuando entra en contacto con el agua de mar, cambia su forma de CO2 gaseoso a CO2 acuoso y luego, por difusión molecular, y al accionar con las moléculas del agua, se forman moléculas de ácido carbónico, de bicarbonatos y de carbonatos. Esto siempre ha sucedido así. Sin embargo, con el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, desde la revolución industrial a la fecha sobre todo, aproximadamente el 30% de este CO2 que se ha emitido lo han absorbido los mares. Y uno pensaría, qué bueno, la cuestión del cambio climático se está viendo reducida. En parte sí, en parte no, porque entonces tenemos el problema de la acidificación. Este CO2 en la atmósfera se ha habido reflejado en la cantidad del CO2 o la PCO2 en el agua de mar y el pH ha ido disminuyendo. Sobre todo los acuicultores sabrán por qué es importante controlar un pH o por qué estos cambios van a afectar o están afectando ya. Ahora, intentando resumir esta parte del sistema de carbonatos, tenemos 4 variables: carbonio orgánico disuelto, alcalinidad total, presión parcial del dióxido de carbono en el agua y pH. Hay diferentes metodologías para analizar estas 4 variables con alícuotas, pero aquí es importante mencionar que cuando ustedes pueden analizar 2 de ellas, cualquiera de las 2, pueden calcular las otras 2 con un sistema de ecuaciones que ya está bien establecido desde el año 98 aproximadamente. Aquí están los conceptos, no voy a ahondar en ellos, pero si alguien tiene alguna duda, con gusto se lo respondo cuando se llegue el momento, ¿no? Ahora, le estoy platicando mucho del océano, pero ¿por qué nos importa? Igual, resumido, los océanos en general nos ayudan con la regulación del clima de la Tierra mediante un continuo intercambio de gases y calor, que ya les platiqué ahorita estas 2 partes. O sea, si no tuviéramos los océanos,
Mucho se le atribuye a la temperatura, al efecto invernadero, a la temperatura que conocemos en la Tierra, pero en realidad los océanos, debido a su capacidad calorífica, también ellos ayudan mucho a que las temperaturas sean como hoy las conocemos. Además, representan aproximadamente el 80% del hábitat para los organismos que conocemos. El 50% más o menos de la fotosíntesis por macro y microorganismos se lleva a cabo en los mares. Muchos de ustedes conocerán las macroalgas o las microalgas, pero son igual de importantes que los bosques, que sí, hay que cuidarlos, pero también hay que cuidar nuestros mares. Y además, aproximadamente el 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima. Todos esos pedidos que ustedes hacen por internet que vienen desde China o quién sabe dónde, los transportan en estos. Si un día no les llegó es porque se les cayó uno de estos contenedores y pues bueno, les van a regresar el dinero o el producto. Ahora, mucho explicación, mucho de por qué nos importa, pero vamos a conceptualizarlo desde la perspectiva de paisaje. Recuerden, soy alumno del doctorado en conservación del patrimonio paisajístico. Farina en el 2000 menciona que el paisaje marino es un sistema multidimensional compuesto por grandes cuerpos de masas de agua con características relativamente homogéneas, movidas por diferentes tipos de energía como procesos físicos, viento, presión, entre otros, que fue todo lo que yo les estuve platicando. Este entorno tiene una relación directa con la sociedad debido a las actividades del hombre y a los organismos que en ellos habitan. Al final de cuentas, uno como sociedad hacemos uso de los mares, en este caso los paisajes marinos, ya sea por recreacional, turismo, pesca, como se puede ver en la foto de estos amigos en Puerto Ángel, o simplemente como un hábitat para las otras especies que habitan en este planeta. Entonces es importante intentar conceptualizar todo esto. Ahora, vamos a intentar verlo de manera gráfica. Esta es una imagen de The Ocean Foundation que intenta mostrar un paisaje costero, de playa. En la actualidad, ustedes podrán notar diferentes elementos. Tenemos barcos de pesca, hay aviones, esto se puede atribuir simplemente a locales o a gente que va a hacer turismo. Tenemos una zona de playa, tenemos diferentes mamíferos o diferentes peces, que bueno, yo no soy biólogo, pero se ilustran bastante bien en esta: ballenas, delfines, tortugas, tenemos corales. Sin embargo, esta problemática de la acidificación, si continúa como hoy en día, de acuerdo a la gente que hace predicciones, bueno, dice que van a cambiar de este escenario tan bonito, llamémoslo así, o tan rico, hablando de la ecología, a un escenario más pobre, menos movimiento de personas. ¿Por qué? Porque hay menos peces que poder capturar para el uso de nosotros, hay menos diversidad, los corales ya se blanquearon, ya no hay tortugas, hay medusas, que siempre me lo dijeron como chiste y me quedé con él. Dicen que las medusas son los únicos que les gusta la acidificación del océano porque les gustan esas temperaturas un poquito más cálidas y pHs más bajos. Entonces, recuerden, el paisaje marino, siguiendo bajo esta perspectiva, están cambiando en el espacio y el tiempo debido a factores de estrés como el cambio climático, la reducción del oxígeno, la reducción del pH, entre otros. Bueno, unos antecedentes muy rápidos de mi zona de estudio. Yo estoy estudiando lo que le llamamos el Pacífico tropical mexicano. Los mares mexicanos se pueden dividir en diferentes secciones. Esta del Pacífico tropical mexicano inicia en Cabo Corrientes, que es donde termina el Golfo de California, y termina en el Golfo de Tehuantepec. Hay algunos autores que dividen el Golfo de Tehuantepec, pero para este estudio lo estamos añadiendo en nuestra área, ¿no? Entonces, esta región en conjunto es una región de convergencia de masas de agua superficiales y es una región de alta productividad. Además, las temperaturas superficiales, sobre todo de Acapulco hacia el sur, aumentan los 28.5 grados centígrados, lo que le llaman la alberca de agua cálida del Pacífico. Además, hay una zona natural de mínimo de oxígeno que se encuentra con un límite superior aproximadamente a los 60 metros. Ustedes dirán, 60 metros es mucho. Bueno, sí, pero cuando tenemos estos procesos físicos de los que les platicaba al inicio, estas aguas bajas en oxígeno, ricas en carbono y de bajo pH, llegan a la superficie o se quedan muy cerca de. Además, estas concentraciones de oxígeno en la zona del mínimo de oxígeno disminuyen hasta los 20 micromoles por litro o hasta 5 micromoles por litro en el núcleo de la zona. De hecho, seguramente baja esta cantidad, pero los sistemas o las metodologías que tenemos hoy en día para medir el oxígeno solo podemos medir, este es el umbral límite de detección. Además, bueno, les decía, el exceso de carbono orgánico disuelto. En la zona de Tehuantepec, sobre todo, se han registrado flujos de carbono de hasta 42 milimoles de carbono por metro cuadrado por día, debido al enriquecimiento de estas aguas ricas en carbono, que son movidas a la superficie, y el pH superficial se ha registrado frente a Acapulco con hasta 8.02 valores, unidades de pH. Dirán, no es tan bajo. Recordemos que el promedio global actualmente está en 8.1 y un cambio en 0.1 unidades de pH representa un cambio del 30% de las condiciones que hay en el medio, ¿no? Entonces hay que tener ojo, bueno, hay que tener mucho
mucha atención en estas unidades y en estos cambios. Ahora, ¿por qué nos interesa el Pacífico tropical mexicano? Bueno, esta región es una región de interés nacional debido a su dinámica física, química y biológica, misma que ve influenciada por procesos físicos de mesoescala, de los que ya les platiqué, la presencia de la zona del mismo de oxígeno y regiones de alta productividad. Además, aquí tenemos la llamada Reserva de la Biosfera del Pacífico Mexicano Profundo, que se me hizo bien interesante cuando lo empecé a leer porque es una reserva que inicia a los 500 metros de profundidad y hasta que toca fondo. En algún momento las autoridades mexicanas o expertos cercanos a las autoridades les dijeron, ¿saben qué? Es importante proteger el mar, pero no solamente lo superficial, hay que proteger también el fondo. Esta es una ilustración rápida de la zona del mismo oxígeno que les decía. Sobre todo por la cuestión batimétrica, en la zona costera, el límite está inclusive hasta los 20 metros, a pesar de que yo les platicaba hace un momento que está hasta los 60 metros. Pero no solo eso, cuando cambiamos nuestra vista de lo local a lo global, bueno, el proceso de acidificación del océano es un proceso de importancia global, tanto que está incluido en el objetivo del desarrollo sostenible número 14, que es protección de la vida marina, y también está considerado de los llamados límites planetarios, que Stephen y colaboradores los proponen en 2015, nos hablan de ellos, y mencionan que son límites de problemáticas o procesos que, rebasando sus propias unidades, me falta ahondar un poco en este artículo porque hace poco que me puse a leerlo, van a generar un desequilibrio en nuestro planeta. Entonces, si bien la acidificación aparece como que, bueno, estamos en un rango seguro, recuerden que va en aumento. Y en algún momento estuvimos en un rango seguro hablando de cambio climático, de temperatura global, y ahorita ya no estamos ahí. Bueno, se movió, pero no importa. Todo lo que les acabo de platicar nos llevó a plantear la siguiente hipótesis, que es, dada la dinámica físico-química del Pacífico tropical mexicano, el sistema de carbonatos contribuye a los cambios en el paisaje marino y modifica los recursos que la columna de agua provee a sus principales usuarios, que en este caso los principales usuarios de la región hablamos pescadores y gente del sector turístico, aunque no dejamos de lado a los pobladores tal cual de la zona costera. Ahora, para poder nosotros desarrollar esta hipótesis, planteamos el siguiente objetivo general: contribuir a la generación de una línea base nacional de conocimiento sobre los cambios en el paisaje marino debido al estado del sistema de carbonatos en el Pacífico tropical mexicano. Para poder desarrollar este objetivo general, planteamos los 3 objetivos específicos siguientes: describir la dinámica física del área de estudio y sus impactos en el paisaje marino, con una serie de tiempo que va del 2011 al 2022 de imágenes satelitales, en este caso son promedios mensuales, de temperatura superficial del mar, clorofila satelital, profundidad de la zona eufótica, altura absoluta del nivel del mar y flujo geostrófico. El objetivo 2 es complementar una línea base en el conocimiento de la acidificación del océano con las variables del sistema de carbonatos que ya les platiqué al inicio, más la omega aragonita y los cálculos de flujos de CO2, además del oxígeno disuelto que se calculó in situ. Ahorita platico de eso. Y por último, describir los posibles cambios en los recursos provistos por el paisaje marino del Pacífico tropical mexicano a través del tiempo, de acuerdo a la percepción de sus usuarios principales. Ya estamos trabajando en este objetivo, es del único que no les voy a mostrar resultados porque no los tenemos, pero es el siguiente en abordar. Ahora, metodología. ¿Cómo delimitamos nuestra área de estudio? Bueno, tuvimos la oportunidad de navegar en el buque Dr. Jorge Carranza Fraser de Línea Pesca durante marzo de 2020 en toda esta región. Les platicaba el Pacífico tropical mexicano, iniciamos aquí en la estación 1, terminamos en la estación 76, duramos aproximadamente 25 días navegando y pudimos hacer monitoreo oceanográfico, también hay una área de biología que también pudieron hacer pesca para hacer análisis, pero nosotros nos enfocamos en la parte química, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, llegábamos a uno de estos puntos que ustedes vieron en rojo, el buque se detenía, bajábamos la roseta, esta roseta tiene las botellas Niskin para poder tomar las alícuotas y también tiene un CTD que mide las variables algunas variables físico-químicas en la columna de agua. Entonces, una vez que estaba arriba la roseta, procedimos a ordeñarla, así se le dice, es el término, y tomar botellas de profundidades discretas. En este caso de la imagen tenemos 75, 50, 25 y 3 metros de profundidad, pero tenemos muestras hasta 500 o inclusive 1000 metros de profundidad. Ahora, para desarrollar el objetivo 1, les decía, compuestos mensuales de imágenes satelitales de temperatura, clorofila, altura del nivel del mar y flujo geostrófico. Los de temperatura y clorofila los obtuvimos de manera gratuita del portal Ocean Color de la NASA, y los de altura del nivel del mar y flujo geostrófico fueron facilitados por el doctor Joel Sudreau, también de Lewis, en Toulouse, Francia. Y todos estos 4 productos los trabajamos con el software MATLAB. Ahora, estos productos se les aplicó el llamado
método de funciones empíricas ortogonales, que también les platicó mi compañero Josué, que a grandes rasgos nos permite conocer la amplitud media, la amplitud anual y la amplitud semianual de estas variables a través del tiempo. Para el objetivo 2, el análisis químico, hicimos análisis in situ de oxígeno disuelto siguiendo el método de Micro-Winkler propuesto por Anderson en 1971. Ahí estaba yo titulando oxígeno. Fue muy agotador, pero muy satisfactorio también. La cuestión del análisis para carbonio orgánico disuelto, hasta el momento se hizo por detección coulométrica y alcalinidad total por titulación de celda cerrada, siguiendo las recomendaciones de Dixon y colaboradores en el 2007 en las instalaciones de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. Y para los cálculos del pH en escala de protones totales, se hizo con ayuda del programa CO-SIS, Lewis y Wallace, propuesto por ellos en el 98. Como les decía, teniendo dos, ustedes pueden calcular las otras. En este caso, hemos hecho los cálculos de pH. Y bueno, para el objetivo 3, que es el análisis social, el objetivo es entrevistar a personas en comunidades locales dentro del área de estudio, principalmente entre Puerto Escondido y Bahía de Huatulco. ¿Por qué nos vamos a enfocar aquí y no en todo esto? Para empezar, porque abarcar todo esto requiere mucho esfuerzo de tiempo, inversión económica y demás cosas. Sería lo idóneo poder abarcarlo. Pero analizando la región costera, vemos que en estas comunidades podemos encontrar mucho turismo, podemos encontrar mucha pesquería, podemos encontrar sistemas arrecifales, podemos encontrar sistemas ricos en diversidad biológica. Entonces, consideramos que esta región, al menos los usuarios de estas regiones, nos pueden aportar información muy valiosa, que tal vez no se podrá extrapolar a toda el área, pero sí darnos, pues les digo, información. Ahora, resultados. Bueno, las funciones empíricas ortogonales nos muestran para temperatura y clorofila los campos promedio. Está bastante interesante esto porque les hablaba de algunos conceptos como la alberca de agua cálida, como, de algunas zonas como el Golfo de Tehuantepec, y lo podemos ver aquí. Si bien esta barra de temperatura va de 27 a 31, yo pude haber disminuido los valores hasta 20 grados, sin embargo, no hubiera permitido diferenciar precisamente esas tres áreas. Acá arriba, en la región de Cabo Corrientes, para los que han ido a Puerto Vallarta o conocen el área, sabrán que es una zona de surgencias muy importante. Pero estas surgencias son tan intensas que abarcan una buena parte del sur de la zona costera. Llegan hasta, cubren buena parte de las costas de Jalisco, Colima y, dependiendo de la intensidad, inclusive hasta un poquito de Guerrero, perdón, de Michoacán. Y en la zona de Oaxaca, Chiapas, tenemos la zona del Golfo de Tehuantepec, en las que de noviembre a marzo aproximadamente tenemos estos llamados vientos del norte o vientos tehuanos que promueven las advecciones verticales, pero de una manera intensa, como lo pueden ver, que llega la influencia muy al sur del área de estudio. Pero al centro tenemos una estabilidad, por así decirlo, que es la propia de la alberca de Huacalia. Si se dan cuenta, aquí los valores son de 29 grados centígrados en promedio hacia arriba. Ahora para clorofila tenemos pues unos resultados parecidos en cuanto a que podemos diferenciar estas tres áreas, sobre todo aquí, al menos para clorofila, es más intenso en el Golfo de Tehuantepec, pero noten estos pequeños píxeles muertos. Ustedes dirán, ¿qué pasó ahí? ¿Quién se los comió? Nadie se los comió. Lo que pasa es que los productos de temperatura y los productos de clorofila trabajan en bandas diferentes del espectro electromagnético. Entonces, los satélites o los sensores que toman esta información, pues pueden tomar más información para temperatura y menos para clorofila. Cuando tenemos un día nuboso, prácticamente ese día, muy nuboso más bien, prácticamente ese día no tenemos datos. Pero como estos fueron, bueno, este es el resultado de una serie de tiempo de 12 años, aquí podemos ver que esta es la zona donde se forman precisamente los huracanes. Norma, bueno, iba a empezar a decir más nombres, pero me los iba a inventar. Norma ahorita precisamente, que nos acaba de pegar hace poco, bueno, la mayoría se forman por esta zona y por eso tenemos estas partes muertas. Y ahora, hablando de la varianza explicada, pues bueno, tenemos mayor variabilidad en estas zonas, hablando de temperatura, pero miren cómo la variabilidad se va, a ver, me lo cambiaron, se va más hacia el este, hablando de la clorofila. Llegamos a pensar que esto era influencia propia de los vientos tehuanos, pero no, nos dimos cuenta, o al menos la hipótesis más correcta hasta el momento, es precisamente la parte de los huracanes. Les mencionaba al inicio, los huracanes fomentan esta circulación de sentido ciclónico y fertilizan de manera natural, en este caso las zonas oceánicas. Ahora, hablando de los resultados ya del primer modo, cuando vemos el ciclo estacional contra el primer modo, quitando el ciclo estacional, vemos que la estacionalidad en mi área de estudio, al menos para la temperatura, tiene mayor peso que los resultados cuando removemos el ciclo estacional, podemos ver la influencia de los procesos interanuales, como el niño y la niña. Entonces, para temperatura en mi área de estudio,
tiene mayor influencia en los procesos estacionales, primavera, otoño, verano, invierno, que los propios procesos interanuales, aunque sí hay una importante influencia, válgame, aunque no destaque tanto. Y aquí pueden ver en estos recuadros, tenemos marcados cuando hubo eventos La Niña, eventos El Niño y de nuevo eventos La Niña. Voy a apurar un poquito para no marearlos tanto. Ahora viendo estos resultados, pero para la clorofila está bien interesante porque cuando vemos el ciclo estacional, tenemos estas mismas 3 áreas que ya les platiqué, pero cuando removemos el ciclo estacional, vemos igual una gran influencia de los procesos interanuales. Entonces aquí podemos hablar que eventos como el niño y la niña, sobre todo la niña, tienen una gran influencia en la cuestión del Golfo de Tehuantepec e inclusive más al sur. Igual tenemos aquí resaltado en esta serie de tiempo los años la niña, el niño y la niña. Ahora, vamos a hacer una pequeña transición de los resultados del objetivo 1 al objetivo 2. Estas imágenes son solo los promedios de marzo de 2020. Tenemos temperatura, clorofila, profundidad de la zona eufótica y nivel del mar con flujo geostrófico. Esto, bueno, son promedios. Le comentaba a Iván hace ratito que se me complicaba un poquito cómo ejemplificarlo, pero bueno, al final de cuentas es un compuesto. ¿Ejemplificarlo con qué? Con una fotografía. Si yo les muestro esta imagen de estos datos que se tomaron con un termosalinógrafo, esto en lugar de ser una fotografía instantánea, sería como una fotografía panorámica. Imagínense cuando fueron a ver algún paisaje muy bonito que dijeron, no quiero ver nomás lo que me muestra el cuadrito, vamos a mover todo esto. Es esto, les decía, iniciamos el 1 de marzo aproximadamente, terminamos el 25. Sé que no se nota mucho, pero estas líneas negras fue el recorrido que hicimos con el barco. Entonces, lo que ven acá al norte es lo que son los valores que estaban en los primeros días y lo que ven al sur son los valores que estaban en los últimos días. Entonces, esto, aunque no sea del todo vale, aunque no sean iguales, porque esto es un promedio mensual y esta es una fotografía de diferentes días, o es un mosaico, dense cuenta cómo hay cierto match, cómo tenemos bajas temperaturas en la zona norte, en la zona sur. En este caso también tenemos salinidad, altos valores de salinidad en la zona norte y en la zona sur también un poquito alto, relacionado a los procesos físicos de abordamiento. Ahora, para reforzar la división de estas 3 áreas de la zona de estudio, tenemos este mosaico también hecho con las secciones verticales con los valores del CTD. Estas líneas negras que ustedes ven fue el recorrido que hizo el CTD de superficie a fondo y de regreso, y los valores, en este caso tenemos la densidad. Vean cómo en la zona costera los valores de densidad fueron más bajos, 40 metros aproximadamente para la zona norte, luego bajaron un poquito, luego aumentaron y volvieron a bajar. Y en la zona oceánica, aunque a pesar de que las profundidades son diferentes, lleva un proceso muy parecido. Es un poquito 60 metros en la zona norte, baja hasta los 100 metros en la zona núcleo y sube hasta los 20 metros en la zona más al sur, en el Golfo de Tehuantepec. Y esto más que nada es por la cuestión batimétrica. Acá sí tenemos plataforma costera y acá prácticamente desaparece. Bueno, entonces tomando en cuenta esas 3 divisiones, vemos los resultados de las masas de agua. Tenemos el agua tropical superficial, las aguas de transición, el agua subtropical subsuperficial y el agua intermedia del Pacífico. Sin ahondar mucho en esto, vean cómo va cambiando. O sea, aquí están nuestras divisiones en estos cuadros azules. Yo sé que se ve un poco pequeño, pero era difícil acoplarlo. Cómo teníamos mayor estabilidad hasta cierto punto en la zona norte, pero cómo fueron variando. Esto fue conforme íbamos al sur. Esto fue más que nada porque navegando, como fue marzo, todavía temporalidad de tehuanos, nos tocó tomar datos de un evento de este tipo. Bueno, en cuanto al análisis químico, vamos un poquito lento por diferentes motivos, pero estos son los avances que llevamos, estas estaciones que son de la zona núcleo del mínimo oxígeno, y intentando resumir todo lo que les acabo de mostrar y hacer el match con la parte química. Bueno, les voy a mostrar estos resultados breves de la estación 40 y la estación 37. Vean cómo tenemos una variabilidad, al menos en los primeros metros, en cuanto a temperatura y salinidad, y luego se estabiliza. ¿Por qué pasó esto? Porque teníamos la presencia precisamente de remolino, en este caso anticiclónico, cercano a la estación 37, lo cual permitió que se hundiera la termoclina, la pignoclina y también en este caso la oxiclina. Estos datos de oxígeno fueron por muestras discretas. Y en el caso de carbonio orgánico disuelto también los valores bajos en este caso, prevalecieron en la columna de agua en la estación 37, pero me encanta aquí cómo fue el mismo valor en ambas estaciones a los 100 metros y a los 200 metros. ¿Qué significa esto?
que esta masa de agua es mucho más estable o que los procesos físicos que ahí estuvieron presentes no tuvieron un impacto más allá de los 100 metros. Conclusiones rápidas ya para terminar. Bueno, reconocimos estas 3 áreas que ya les platiqué mucho. Los campos promedio obtenidos de las funciones empíricas y ortogonales refuerzan esta hipótesis de las 3 áreas en nuestra zona de estudio. Ahora, la serie de tiempo mostraron que los eventos estacionales tienen un mayor impacto para la temperatura superficial del mar. Sin embargo, para la clorofila satelital, tanto los eventos estacionales como los eventos interanuales tuvieron impacto de igual modo. Ahora, de la parte química, los valores de temperatura, clorofila, oxígeno, carbono, alcalinidad y pH en la superficie y el fondo de ambas estaciones fueron muy similares, pero variaron mucho entre los 25 y 100 metros de profundidad. Las diferencias de estos perfiles fueron promovidas gracias a la presencia del remolino anticiclónico en la zona oceánica, y se destaca la diferencia sobre todo de los valores de oxígeno disuelto a 75 metros, donde en la estación 37 se encontraron valores de 172 micromoles, mientras que en la estación 40 eran de apenas 2. Bueno, aquí me equivoqué porque le decía que el valor mínimo es 5 micromoles, me faltó redondear este valor, pero ahora sí que después de este largo speech, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Gracias, Itaí. Bueno, alumnos, bueno, cedemos la palabra a nuestro siguiente ponente. Adelante, Anabel. Buenos días, mi nombre es Anabel Lugo Armenta, estoy en el laboratorio de malacología y voy a presentar mi proyecto de tesis titulado Presencia del Misozoa perkinsus marinus en la almeja negra nadara mazatlánica en la bahía del Colorado, Gómez, Sinaloa, a cargo de mi comité tutorial, la maestra en ciencias Elena María Barros Sales, la doctora Jesús Alicia Chávez Medina y la doctora Laura Gabriela Espinosa Alonso, y por mis directores el doctor Andrés Martín Góngora Gómez y el doctor Manuel García Ulloa Gómez. Según datos de la FAO, en 2020 se obtuvo una producción total de 178 millones de toneladas. Del total, el 51% pertenecía a capturas y el 49% a la acuacultura. Los principales países productores fueron China, Indonesia y Perú. México se encontró en el lugar número 17. Del total de capturas y acuacultura, el mayor fue por peces, crustáceos y moluscos. La captura se refiere a las técnicas o actividades donde se extraen peces, crustáceos, moluscos u otros organismos de agua dulce o salada. Sin embargo, esta se ve afectada debido a variables ambientales o enfermedades. En este caso, los moluscos se ven más afectados por una enfermedad conocida como perkinsosis. Para 2020, según datos de la FAO, se obtuvo una producción total de 17.7 millones de toneladas por acuacultura y más de 10 millones por capturas. Y según el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca en 2020, hay más de 100.000 especies de moluscos, principalmente de bivalvos. Según la clasificación de Rupert y Barnes en el 97, los moluscos se dividen en 7 clases, siendo las más predominantes los gasterópodos, los cefalópodos y bivalvos. Yo hablaré de este último. En general, en México existen más de 4.000 especies de moluscos, siendo las más abundantes del grupo de los bivalvos, el cual hay más de 1.200 especies en México. Los moluscos bivalvos se pueden encontrar tanto ostiones, mejillones y almejas, y es afectada por diversas enfermedades como es la perkinsosis, de la cual mencioné anteriormente. Es ocasionada por distintos agentes etiológicos como es Perkinsus marinus, Olsenia, Atlanticus y Chespekis. Hay 16 géneros de Perkinsus, pero estos son los que más afectan tanto ostiones como almejas. Otra enfermedad es la vibriosis ocasionada por la bacteria Vibrio y la enfermedad de las branquias, que afecta a las branquias ocasionada por iridovirus. Del grupo que yo hablaré es de las almejas, que ocupa el lugar número 18 en producción en México, y los principales estados productores son Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Para 2020 se obtuvo una producción, según datos del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, de más de 12.000 toneladas. Lo cual representó una disminución a comparación de 2019 y 2018, donde se obtuvieron 20.000 y 30.000 toneladas respectivamente. Principalmente se exportan a China, Estados Unidos y Hong Kong. La especie de la cual yo hablaré se conoce comúnmente como almeja negra, concha negra o pata de mula. Es del filo Mollusca, del orden Arcida, de la familia Arcidae. Esta familia está compuesta por 7 géneros, que son Anadara, Arca, Lunarca, Batiarca, Barbatia, Litarca y Arcopsis, según Fisher y colaboradores en el 95.
Y según lo reportado por Sotelo González en 2019, existen 5 especies en Sinaloa conocidas en conjunto como pata de mula. Además de Anadara mazatlánica, que es el nombre científico de la almeja negra, existe también Anadara multicostata, Anadara similis, tuberculosa y la Arquinia grandis, anteriormente conocida como Anadara grandis. En la imagen de la derecha se muestra una fotografía de Anadara similis en el inciso A, Anadara mazatlánica, que es con la que yo voy a trabajar, en el inciso B, y en el inciso C, la Arquinia grandis. Las tres son conocidas como concha negra o patas de mula. En esta imagen se muestra la anatomía interna de la almeja negra, donde en la primera flecha se muestra el manto que rodea la concha y es la primera barrera física que protege del exterior a la almeja. En la segunda, en la flecha de abajo se muestran las branquias, que son de un color oscuro y también sirven para protegerla del medio externo, además de que son el primer filtro para el paso del alimento. El sistema digestivo se presenta de un color oscuro a naranja y es donde están contenidos tanto los carbohidratos como proteínas y lípidos. Y por último, la gónada se presenta de 2 colores, para diferenciar al macho, que se presenta de un color blanquecino, a la hembra, que se presenta de un color naranja. Anatomía externa de la almeja negra. La almeja negra puede alcanzar tallas máximas de 7.5 centímetros, pero es comúnmente encontrada entre 3 a 5 centímetros para las costas de Sinaloa. Se diferencia de otras especies de la familia Arcidae debido a una concha alargada, como se muestra en la imagen superior, y a las costillas radiales, que son lisas. El ciclo de vida de la almeja negra se divide en 2 fases, que es el estado planctónico y el estado bentónico. Este inicia cuando los dos, tanto la hembra como el macho, liberan los gametos a la superficie y son fecundados, y se forma la primera larva, conocida como larva trocófora, a las consecutivas horas. A los 2 días se forma la larva Belliger, posteriormente la larva D debido a su parecido con la letra, y la larva con un umbo. Esta primera fase de su vida dura de 15 a 20 días y se caracteriza por 2 cosas. Primero, por el tipo de alimentación, debido a que se alimentan del vitelo contenido en el huevo de la madre, por lo que se conoce como una alimentación lecitotrófica, y además por la formación de un velo que le va a permitir desplazarse. Después de las 2 semanas inicia su vida bentónica, donde se empieza a formar un pie, además de la formación de la concha en la fase de poslarva. Alcanza una talla de 10 milímetros cuando es juvenil y el adulto es superior a los 45 milímetros. Aquí se caracteriza por la pérdida del velo, además de que la alimentación pasa de ser vitelo a plancton a conocerse como una alimentación planctotrófica. Esta almeja se encuentra distribuida por todas las costas del Océano Pacífico, encontrándose desde los estados de Baja California hasta llegar al noroeste de Perú, en el estado de Tumbes. Vive en el fango y arena y se puede encontrar en el manglar, debajo de las raíces, y se alimenta por un sifón inhalante de clorofila A, materia orgánica o sólidos suspendidos. La almeja negra es consumida en las costas del noroeste de Sinaloa. La docena se puede encontrar a un precio entre 50 a 70 pesos o 1 o 2 pesos por cada almeja, dependiendo del tamaño, porque como mencioné, se puede encontrar en un rango de 3 centímetros a 7 centímetros. Y la captura se realiza a solicitud de los compradores. Esto según datos del Diario Oficial de la Federación. Perkinsus, que es el agente con el cual voy a buscar que esté presente en la almeja, es del filo Mysozoa, que son los protistas unicelulares flagelados, son de vida libre y parasitaria y afectan al organismo de forma intracelular entrando por los hemocitos. Se alimentan de los tejidos y reducen la energía. Se ha encontrado que además afecta a los tejidos como son las branquias, manto, tejido digestivo y gónada. El ciclo de vida de Perkinsus, como mencioné, es de vida libre, se puede encontrar en el agua marina. Cuando busca un nuevo hospedero, entra en forma de zoospora biflagelada. Estos 2 flagelos le van a ayudar a ingresar al nuevo huésped, y ya cuando se empieza a alimentar se le conoce como trofozoito. Es una forma de alimentación vegetativa, ya que termina con la energía, así como con los tejidos del hospedero, vuelve al agua libre a buscar un nuevo hospedero. Sin embargo, cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, así como salinidad, se forma una hipnospora. Esta hipnospora, también conocida como enquistamiento, es la que va a proteger a la zoospora de las condiciones adversas.
Trabajos a nivel mundial, se tiene a Choi y colaboradores en el 89 que trabajaron en un cultivo de ostión en Estados Unidos y concluyeron que la mortalidad, disminución del crecimiento y reproducción del ostión se debía a una reducción de la energía ocasionada por la producción de zoosporas. Casas y colaboradores en 2002 también llevaron a cabo un trabajo en cultivo de almeja tapes de cusatos, donde concluyeron que la producción de zoosporas era menor cuando disminuían las temperaturas a 15 grados centígrados y la salinidad a 5 unidades prácticas de salinidad. Choi y colaboradores en 2005 llevaron a cabo muestreos en Corea, donde encontraron en la almeja Manila Ruditapes philippinarum a Perkinsus olseni, además que mediante secuenciación encontraron similitudes con Perkinsus atlánticos. Pudieron detectar mediante histología cómo estaba afectando principalmente los tejidos de manto y branquia y pudieron observar nódulos blancos. Pino Ferreira y colaboradores en 2014 en Brasil encontraron una prevalencia del 14.7% con un grado de infección ligero en la almeja Anomalocardia brasilana y mediante técnicas moleculares identificaron a Perkinsus bellagensis. Y por último, Dan y colaboradores en 2015 en Australia obtuvieron altas prevalencias del 98 al 100% y obtuvieron el primer reporte de Perkinsus en la almeja Nadara trapecia, identificando a Perkinsus shesteki como el responsable, además de que mediante técnicas histológicas también observaron lesiones celulares tanto en manto como en branquia. Para la parte de México, el primer reporte es de la década de los 50, donde Mackin y colaboradores en un cultivo de ostión pudieron identificar a Dermocystidium marinum, como era conocido anteriormente Perkinsus marinum, en el océano americano Crassostrea virginica, además de que mencionan que afecta la reproducción del mismo. Cáceres Martínez y colaboradores en 2008 en Nayarit hicieron el primer reporte de Perkinsus marinus en cultivo de ostión Crassostrea cortesiensis con intensidad de infección moderada. Villanueva Fonseca y Escobedo Bonilla en 2013 en Guasave, Sinaloa obtuvieron mortalidades altas en un cultivo de ostión japonés Crassostrea gigas en los meses de septiembre y octubre y lo relacionaron con las altas temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Enríquez Espinosa y colaboradores en 2014 en Bahía de Quino, Sonora, identificaron también a Perkinsus marinus en el caso de los ostiones, pero no pudieron identificar la especie en las almejas, además de que obtuvieron un grado de infección ligera a moderada y también lo relacionaron con las altas temperaturas. Villanueva Fonseca y colaboradores en 2020 realizaron un trabajo en 2 esteros de Sinaloa en cultivo de ostión de placer Crassostrea cortesiensis, se encontraron también infecciones ligeras e identificaron a Perkinsus marinus mediante técnicas moleculares y lo relacionaron con las altas temperaturas. Navarro Chávez en 2021 en Ahome, Sinaloa, encontró infecciones ligeras de Perkinsus en la almeja arenera Chionista fructífera. Y por último, García Ulloa y colaboradores en 2023 llevaron a cabo un trabajo en 3 lugares de Sinaloa, donde encontraron mediante técnicas moleculares a Perkinsus marinus en el mejillón Miteles frigata, y concluyeron que este organismo ya se encuentra establecido para la parte del Golfo de California. Como justificación se tiene que la almeja negra es uno de los recursos de mayor importancia en la zona debido a su valor gastronómico y económico. No obstante, se ha observado una disminución en las capturas de las almejas desde el 2018 debido a factores ambientales o a enfermedades como es el caso de la perkinsosis, que el causante etiológico es Perkinsus marinum, que no es originario de aquí de México, sino que es del océano Atlántico, pero que fue dispersado por una transfaunación en ostiones americanos y ostiones de placer desde Tabasco hasta llegar a Sinaloa, por lo cual es de vital importancia llevar a cabo un trabajo acerca de una de las especies de mayor valor comercial en la región para conocer el estado de salud y poder establecer qué tipo de relación biológica tiene con Perkinsus. Como hipótesis se planteó que Perkinsus marinus se encuentra en una población silvestre de Anadara mazatlánica, almeja negra, en la Bahía del Colorado, Ahome, Sinaloa, sin comprometer su estado de salud, más bien como una asociación biológica. Como objetivo general se planteó evaluar la presencia del Mesozoa en una población silvestre de almeja negra en la Bahía del Colorado, Ahome, Sinaloa. Y como objetivos específicos están 6. El primero es obtener los valores mensuales de las variables físico-químicas y biológicas, así como los valores
valores biométricos de la almeja. El segundo es detectar la presencia de presuntas himnosporas de Perkinsus marinus con la técnica de medio fluido de tiolicolato de Rey. El tercero es calcular la prevalencia, carga parasitaria e intensidad de infección del patógeno en la almeja negra. El cuarto es confirmar la especie del patógeno mediante PCR. El quinto es identificar el daño tisular de Perkinsus marinus en la almeja negra usando técnicas histológicas. Y el último y sexto es correlacionar y agrupar todas las variables ambientales, biológicas e infecciosas de Perkinsus marinus en la almeja negra. En esta diapositiva se muestra un esquema general del trabajo. Para el primer objetivo, que es obtener los valores mensuales, se realizará una colecta y se medirán los valores con instrumentos. Para el segundo objetivo, que es detectar las presuntas himnosporas, se realizará la técnica de MFTR. Para el tercer objetivo, que es calcular la prevalencia, carga parasitaria e intensidad, se utilizarán ecuaciones. Para confirmar el tipo de especie de Perkinsus, se utilizará la técnica molecular de PCR. Para el daño tisular, se hará una tinción histológica en el CIAD Mazatlán. Y por último, para correlacionar y agrupar los datos, se realizará un análisis estadístico en el programa de StatGraphics. El área de estudio es Ahome, Sinaloa, debido a su importancia con respecto a las capturas de almeja negra. Para ello, mensualmente se colectarán 30 almejas durante un ciclo anual. Asimismo, se registrarán las variables físico-químicas, biológicas y biométricas para el cumplimiento del objetivo 1. Para obtener la temperatura ambiental se utilizará un termómetro de mercurio. Para la temperatura del agua y el oxígeno se usa un oxímetro. Para la salinidad un refractómetro, para el pH un potenciómetro y el disco de Secchi se utilizará para medir la profundidad y transparencia del agua. De la misma forma, se utilizarán 2 botes de polietileno para la toma de muestras de agua, las cuales se filtrarán mediante la metodología de Strickland y Parsons en el 72 y Rice y colaboradores en 2017. Pasarán por un proceso de filtrado donde se utilizará tanto la mufla y el horno para obtener las concentraciones totales de sólidos suspendidos totales, materia orgánica particulada y clorofila A, de acuerdo a las ecuaciones planteadas de Jeffrey y Humphrey en el 75. Para obtener los valores biométricos de la concha, se utilizará una regla Vernier digital donde se medirá la altura, ancho y largo de la misma. Para el peso de la concha y tejido se utilizará una balanza granataria. Para el cumplimiento del objetivo 2, que es detectar las presuntas himnosporas, se realizará una técnica de medio fluido de tiolicolato de Rey, la cual está establecida por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Para ello se utilizarán los tejidos tanto de manto, branquia, sistema digestivo y gónada, los cuales se introducirán en un medio previamente realizado y durarán 2 semanas para su incubación. Esto se dará para que se formen las himnosporas debido a que, como mencioné, se necesitan bajas concentraciones de salinidad y bajas concentraciones de oxígeno, y ello se logrará con este medio. Posteriormente se realizará una agregación de hidróxido de sodio en un horno para que se dé la degradación de los tejidos. Y por último, un lavado con agua destilada para poderse observar en un microscopio óptico de campo oscuro a 10 y 40X. Estas son las himnosporas que se esperan observar en el microscopio. Se caracterizan por ser oscuras, lisas y dependiendo del colorante pueden ser de oscuras a un tono azul. Estas son de un trabajo de Villanueva Fonseca y colaboradores en 2020, encontradas en el Ocean de Placer. Para el cumplimiento del objetivo 3, que es calcular la prevalencia, carga parasitaria e intensidad de infección, se utilizarán las ecuaciones de Tursfield en 2018, que establece que la prevalencia está dada por el número de individuos infectados en un tiempo determinado. Estos individuos será la cantidad de almejas donde se observen himnosporas en el microscopio, entre el número total de individuos en la población, que será el total de almejas colectadas. Para medir la carga o densidad parasitaria se utilizará la ecuación de Buschek y colaboradores en el 94, donde se tomará en cuenta el número de himnosporas contadas en el microscopio por cada organismo entre el gramo de tejido que fue introducido en el tubo tipo Falcon con el medio. Y para la intensidad de infección, también de Buschek y colaboradores en el 94, se utilizará una escala de 4, donde será de negativo a 0 himnosporas, hasta llegar
hasta llegar a una intensidad de infección intensa. Para el cumplimiento del objetivo 4, que es confirmar la especie del patógeno, se realizará una extracción primeramente de ADN, donde se utilizarán los tejidos previamente señalados después de la colecta. Esto se realizará con una extracción de ADN con la técnica de CETAB al 3%, donde se añadirá principalmente proteinasa K y RNasa para eliminar estos componentes. Además de que se medirá la calidad de concentración en un nanodrop y en un gel de agarosa al 1%, según lo establecido por estos autores. Los primers que se utilizarán para el PCR son los siguientes. Los de arriba son los generales, es la región 85 y 750, se espera que amplifique a 503 pares de bases, y los específicos de Perkinsus marinos son los 70F y 600R, y se espera que amplifiquen a 509 pares de bases. Ya que se obtuvo la extracción de ADN, se va a pasar un termociclador y posteriormente a un transiluminador donde se leerán las bandas y se esperan que esté amplificado 503 en general y los 509 pares de bases de Perkinsus marinos. Posteriormente se dará una purificación del fragmento, la secuenciación y el alineamiento e identificación de secuencias en el NSBI y en el BLAST. Para el objetivo 5, que es identificar el daño tisular, se realizará una técnica de tinción histológica donde primeramente se fijarán toda la almeja, que contendrá tanto los tejidos de manto, branquia, sistema digestivo y gónada. Posteriormente se pasará a un procesador de tejidos donde contendrán alcoholes a distinto grado. Luego pasará a un histoembebedor donde las muestras serán embebidas en parafina líquida. Los cortes serán realizados en un microtomo a 4 o 5 micras y la tinción será con hematogilina, eosina y floxina. El montaje de observación será un microscopio óptico a 10 y 40X. Se utilizará la escala propuesta por Cáceres Martínez y colaboradores en 2008 para medir la intensidad de infección. Para que se considere una infección ligera, se deberán observar parásitos en el epitelio o en el intestino, pero sin infiltración hemocítica o la destrucción de los tejidos. Para una infección moderada, sí se va a presentar una infiltración hemocítica, y para que se considere una infección severa, debe haber una infiltración tanto hemocítica, así como daño en todos los tejidos. En esta imagen, que es de Choi y colaboradores en 2005, se muestra cómo es que se ve realmente el daño de Perkinsus en una almeja. En este caso es de una almeja Manila Ruditapes filipinarum. En el inciso A, en la parte de arriba, se observan nódulos, y en el inciso B se pueden observar los trofozoitos ya maduros, que es donde ya se están alimentando de los tejidos. Por último, para el cumplimiento del objetivo 6, que es correlacionar y agrupar todas las variables, se realizará una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Si los datos resultan ser paramétricos, se realizará un ANDEVA y un Tukey. Si son no paramétricos, un Crustal-Wallis y un Human-Whitney. Todos los datos serán procesados en el programa StatGraphics versión 5.1 con un nivel de confianza del 95%. Y por último, se realizará un análisis de componentes principales donde se tomarán en cuenta todas las variables, tanto las físico-químicas, biométricas, biológicas del agua, así como las de infección. Estoy en mi semestre 2, este es mi primer seminario. Bueno, pues vamos a pasar. Vamos a